Bueno chicos, buenos días. Empezamos entonces este segundo cuatrimestre y recogiendo todas las cosas que ustedes siempre me decían de que entendían muy bien las cosas después de ver los videos, como yo sé que esta unidad 5 sobre la curva normal o campana de Gauss es bastante compleja de entender al principio, después van a ver que es extremadamente fácil de manejar. El video lo vamos a separar en dos partes. En la primera vamos a estudiar un poco lo que es la campana de Gauss, nada más. En la segunda parte vamos a estudiar para qué nos sirve esta campana, qué podemos medir y cómo hacer algunos ejercicios. Vamos a empezar entonces ahora con la campana de Gauss. Acá ustedes tienen dibujada esta campana. Se llama, en realidad, la curva de Gauss, es la representación de una función que se llama campana simplemente por su forma. Es una curva asintótica. En matemáticas, asintótico quiere decir que una curva puede extenderse muchísimo, pero que nunca va a cortar al eje de las X. O sea, esto nunca va a ser así, nunca lo va a cortar. Y se va a extender hasta el infinito positivo. El infinito, ustedes saben, se escribe como un 8 costado. Para aquel lado se extiende hasta el infinito positivo y para este lado se extiende hacia el infinito negativo. Y parte del cero. Siempre el centro donde se cortan las dos ejes de coordenadas es el cero. Bien. Gauss, después de mucho estudiar, escribió la fórmula que representaba esta campana. I igual a n sobre sigma por la raíz de 2pi por e a la menos x menos mu al cuadrado sobre 2 veces sigma al cuadrado. N, ¿qué es? La frecuencia total, es la cantidad de datos que nosotros usamos para hacer esta curva. O la cantidad de datos que siempre tenemos cuando hacemos una muestra, cuando tenemos una población. Eso es N. Sigma es la desviación estándar, que ya lo vimos. La raíz cuadrada de 2 veces pi. Por e a la menos x menos mu al cuadrado sobre 2 veces sigma al cuadrado. E es la base de los logaritmos neperianos, que vale 2,71 y pico. Y pi es la relación entre el diámetro y el largo de la circunferencia, que es 3,14. Dándole valores a x y haciendo toda esta ecuación, se sacaban los valores de i para una función que nosotros conocíamos el valor de sigma y conocíamos el valor de mu. O sea, nosotros ya habíamos estudiado los datos de un cierto experimento y conocíamos los valores de mu y los valores de sigma. Le damos a x cualquier valor y obteníamos el valor de i. Esto representado da la famosa campana de Gauss. Esta campana a nosotros nos sirve para estudiar un montón de fenómenos relacionados con las posiciones de los datos. Eran los famosos percentiles y rangos percentiles que eran bastante complicados cuando empezamos a verlos en la segunda unidad. Ahora vamos a ver que cuando una función es normal, o sea, si es normal quiere decir que tiene forma de campana. ¿Qué es una función normal? Aquella que la mayoría de los datos coinciden con su centro y los extremos tienen valores muy, muy pequeños. Imaginémonos las alturas de las personas. Supongamos que son mujeres. La mayoría de las alturas de las mujeres van a estar alrededor de 1,65 m, 1,70 m, no sé bien, ¿no? O sea, yo mido a un grupo muy grande de mujeres, sus alturas, todas supongamos de la misma edad, y me va a dar que las
casi todas las alturas van a estar muy cerca de la media, acá en el centro de la curva. Pero ¿cuántas mujeres va a haber que midan 2 metros de alto? O sea, están muy alejados para aquel lado, muy poquitos, el valor de I va a ser extremadamente chiquito. O sea, en una curva normal, los valores a medida que se van alejando del centro, van bajando en cantidades. El valor de I cada vez es más chico. Pero nunca va a ser 0. Teóricamente quiere decir que jamás vamos a encontrar a una persona, no vamos a encontrar que 0 personas midan infinito. Sabemos que es una cuestión teórica. No vamos a encontrar una persona que tenga una altura infinita, pero teóricamente podría tenerlo. Un día podría aparecer un ser extraño que tenga una altura infinita. Bueno, resulta que esta función I igual a n sobre sigma por raíz de 2pi por e a la menos x menos mu al cuadrado sobre 2 sigma cuadrados es muy importante para efectuar cálculos. Pero ¿qué pasa? Esta función tendría que yo conocerla para cada experimento que esté utilizando, para cada muestra, para cada población. Entonces vamos a ver qué es lo que se hizo para solucionar todo esto. Y trabajar con una única curva que nos sirva para utilizarla en cualquier experimento. Bueno, esto también se puede escribir de otra manera. I igual a n sobre sigma por raíz de 2pi por e a la x menos, como x menos mu está elevado al cuadrado y sigma está elevado al cuadrado, digo que el cociente x menos mu sobre sigma está elevado al cuadrado. Y queda este 2 que no estaba elevado al cuadrado fuera. E elevado a la menos x menos mu sobre sigma al cuadrado sobre 2. Bien. También hasta acá tenemos el mismo problema que antes. Para cada distribución tendríamos que tener una curva. Pero lo que se hizo fue lo siguiente. Al valor x menos mu sobre sigma se lo llamó z. Ese valor z, si yo lo reemplazo acá, me va a quedar que I es igual a n sobre sigma por raíz de 2pi por e a la menos z al cuadrado sobre 2. Donde recordemos que z es x menos mu sobre sigma. Quiere decir que z es la relación entre las distancias de cada punto con la media dividido la desviación estándar. Este factor z es el que a nosotros nos ayuda para tener una única, porque ahora todas las funciones están en función de z y no más de x. X desapareció, no existe. Está en función de z. Entonces después se hizo una tabla donde nosotros podemos calcular para cada valor de z las áreas por debajo de la curva. Como esta curva abarca a la totalidad de los datos, el área comprendida por la curva es el 100% de todos los datos. Todos los datos están abajo de esa curva. Bueno, vamos a ver cómo quedaría el eje de las abscisas, ya no más en función de x, sino en función de z. Bueno, ¿qué pasa con z cuando x vale 0? Cuando x vale 0, mu también vale 0. Entonces me queda que 0 sobre sigma es 0. O sea que este punto pasa a ser un nuevo centro. Cuando llegamos acá al valor de sigma, en vez de x yo pongo sigma. Sigma menos mu, que es 0, sobre sigma es 1. Queda sigma sobre sigma, o sea que acá me quedaría un 1.
Cuando el X lo pongo 2 sigmas, como mu es 0, 2 sigmas sobre sigma me da 2. Cuando en vez de X pongo 3 veces sigma, me queda 3 sigmas menos mu que es 0 dividido sigma, es 3. Acá me queda exactamente lo mismo, pero negativo. Menos 1, menos 2 y menos 3. Y acá entonces tenemos una nueva curva, que es la que nosotros vamos a trabajar, con valores en la abscisa de z y no más valores en la abscisa de x. Esta también va a llegar hasta z positivos muy altos, llegar al valor infinito, y también con z negativos muy bajos, llegando hasta el menos infinito. Esta es la curva de Gauss que nosotros vamos a usar, porque es la única curva que me representa a cualquier experimento que yo esté analizando. Cualquier conjunto de datos que yo analice está representado por esta curva en valores de z y no en valores de x. Y todo eso, Gauss se tomó el trabajo de calcular para cada valor de z cuánto valía ahí y cuánto valían las distintas áreas debajo de la curva, y hizo una tabla. Con lo cual nosotros simplemente vamos a entrar a los valores de esa tabla que ustedes tienen al final de la unidad 5. Tienen un apéndice, un anexo de tablas, y ahí están un conjunto de datos que son valores de x, valores de z y valores de las áreas bajo la curva normal. ¿Cuáles son los valores de las áreas bajo la curva normal? Es muy simple. ¿Viste la curva normal? Para cada valor, para cada punto, ¿qué pasa? Yo divido la curva en dos partes. Una parte que está entre el eje vertical, el eje de las síes, que es todo esto, y una parte que está a la derecha, que es todo esto. A esta parte la llamamos B, área B, y a esta parte la llamamos área C. Fíjense en que siempre la suma, esté donde esté el punto que yo analizo, la suma de B y C siempre es la mitad de la curva. Es el 50% de todos los datos, es la suma del valor de B más la suma del valor de Z. Si ustedes se toman el trabajo en agarrar la tabla para cualquier punto, miran qué valor tiene B y qué valor tiene C, van a ver que si lo suman da 50%. La tabla está escrita en nomenclatura inglesa, y ustedes saben que los ingleses no usan la coma, y al 50% le dicen 0,5, al 70% le dicen 0,7, al 75% le dicen 0,75. O sea, nosotros vamos a encontrar valores de 0, y algo siempre. Para llevarlo a la forma en que nosotros trabajábamos, siempre vamos a correrle la coma 2 lugares a la derecha y lo vamos a llevar a un porcentaje. O sea, nosotros los valores de la tabla están en una forma de expresión anglosajona y la tenemos que llevar a una forma más española, más del castellano, que nosotros usamos distintas formas de puntuación. Entonces, vamos a ver en nuestro próximo video, ahora que se entiende qué es esta famosa campana de Gauss, cómo hacemos para calcular puntos percentiles y rangos percentiles. Recuerda que el punto percentil era la cantidad de datos que había por debajo de un valor, mientras que el rango era el porcentaje de datos que había por encima o por debajo de un determinado valor. Uno se expresaba en porcentajes y el otro en cantidad de datos. Eso lo vamos a ver en el segundo video. El primer video era este, que nosotros podíamos mostrarle bien qué se entendía por esta famosa campana de Gauss, y después vamos a ver cómo la campana de Gauss nos sirve para calcular las medidas de posición
en cualquier experimento que nosotros hagamos. Bueno, acá dejamos el fin del primer video.